Adolfo Menéndez es presidente de la Asociación Atlántica Española. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé, una opinión sobre toda esta polémica, no sé si decir todo este politiqueo, todo este lío del domingo a esta parte. Bueno, yo creo que es sorprendente y confuso, porque la cumbre de La Haya es muy importante, como otras, ¿no? Pero diplomáticamente el procedimiento no es organizar líos, ¿no? Sino preparar las decisiones, etcétera. Y lo que importa de verdad es lo que los jefes de Estado y de Gobierno decidan estos días en La Haya, ¿no? Y francamente, sobre algunos de los detalles, el clásico asunto del porcentaje, etcétera, pues es sorprendente. Yo he escuchado, por ejemplo, al presidente del Gobierno hablar del 2,1%, que ni es el 2 del 2014, ni es el... En fin, no sé muy bien... ¿Pero qué 1 y no 2? Claro. ¿No? Porque pues no importa tanto el porcentaje como en qué, cómo se gasta, etcétera. Es decir, lo que hay es un cambio obvio de las necesidades estratégicas europeas, globales y, por supuesto, las españolas, y hay que adaptar a ese cambio nuestras necesidades de defensa de una manera ordenada. Es verdad que el porcentaje es una referencia, simplemente, ¿no?, para saber dónde estamos, un objetivo, y también es verdad que no se puede estar en un club para lo bueno y no para lo malo. Y yo creo que España, a la Unión Europea y a la OTAN, además de a sí misma a través de la transición y de la Constitución, le debemos mucho y tenemos que estar muy agradecidos. Cuando escucho a veces que es el gasto, la inversión en defensa es contraria al estado del bienestar, es que si no estuviésemos en la OTAN no habría estado de bienestar. Mire usted, es que no, es una confusión total, ¿no? Es que si me apuras es lo primero. Claro, es que es lo primero, ¿no? Entonces, sencillamente confusión, innecesaria confusión a mi juicio, pero en fin, con todo respeto. ¿Qué puede suponer para España esa soledad a la que hablaba Enrique Serveto, ese, entre comillas, aislamiento estos días? Bueno, yo creo que en primer lugar, básicamente dos cosas, ¿no? Una injusticia y un riesgo. Una injusticia, porque España es un miembro desde el año 82 leal de la OTAN. Con muchas misiones y muy participativo. Con muchas, es decir, hemos estado en todo. Nuestras Fuerzas Armadas han estado con una enorme calidad de prestación de servicios, si vale la expresión, en todas. Y además, bueno, hemos contribuido en nuestras posibilidades, ¿no?, dentro de ese acercamiento al 2% que era hasta ahora el objetivo. Y en segundo lugar, un gran riesgo, porque en el mundo al que nos enfrentamos, que es un mundo en cambio, convulso, pues conviene saber dónde está uno, ¿no? Y yo creo que España hasta ahora, y creo que sigue así, ha estado con los países occidentales, y esta es una oportunidad estupenda, la de la Cumbre de La Haya, para poner de manifiesto que seguimos estando, e incluso para ayudar a los europeos, nosotros somos europeos, a hacer entender a los norteamericanos que nosotros también somos necesarios para ellos, en una determinada proporción, ¿no? Y ellos para nosotros. Porque al final todo esto se resume en una cosa muy sencilla. Estamos ahí porque creemos en la democracia, en la libertad y en la dignidad humana. Eso es lo que vamos a defender frente a otras opciones, ¿no? Y yo creo que debemos de seguir estando ahí, porque la soledad siempre es mala consejera, no conviene ser soberbios, ¿no? Y nosotros creo que como nación, históricamente, tenemos una entidad, ¿no?, global, que tenemos algo que aportar. Eso es lo que hicimos después de la transición. Lo más importante de la Constitución, en mi juicio, entre otras cosas, es que acabamos del ensimismamiento y nos proyectamos hacia afuera. OTAN, Unión Europea, etcétera. Entonces no tiene mucho sentido, a mi juicio, volver para atrás, ¿no? Tal y como está el mundo, me lo has dejado votando, Adolfo. Ucrania, Gaza, Israel, Irán, el Sahel entero, que están a tiro de piedra cruzando el estrecho de Alicante hacia Argelia o ya sea desde Canarias. Tal y como está el mundo, ¿tenemos conciencia de defensa en España? Lo digo porque asociaciones como la Asociación Atlántica, distintos cursos e iniciativas del CSD en que todos hemos participado, yo, opinión personal, creo que no. No sé tú. Yo creo que ahí tenemos, en lo que convencionalmente llamamos cultura de defensa, tenemos una laguna que mejorar, sin duda alguna. Tenemos mucho que hacer y lo hacemos todos modestamente dentro de nuestras posibilidades, ¿no? La segunda consideración que me gustaría hacer es que eso es siempre así. Hay que tener conciencia de defensa y saber dónde estamos en el mundo, no ahora porque haya un determinado riesgo más o menos claro, sino con carácter general, porque riesgos los hay siempre. Y el tercer elemento que creo que es importante es que si trabajamos por la conciencia de defensa solo
desde el miedo al riesgo inmediato perdemos perspectiva, ¿no? Es decir, hay que trabajar con carácter general siempre sabiendo que necesitamos tener seguridad, necesitamos tener defensa, una defensa efectiva. Y por último, normalmente, y lo hemos escuchado en algunas de las intervenciones anteriores, todos decimos, yo creo que con razón, que la clave está en la disuasión y en la contención. Pero no se dice, porque lo damos por supuesto y hay que expresarlo, que solo puede haber disuasión y contención cuando tenemos unas Fuerzas Armadas capaces de soportar esa disuasión y esa contención. Porque para hacer una afirmación de otro tipo, lo más inteligente que yo he escuchado recientemente es al Papa León XIV, que ha dicho que si queremos desarmar el mundo, deberíamos empezar por desarmar las palabras, que no es un mal principio, ¿vale? Pero luego la realidad es la que es, las relaciones internacionales son las que son, y nosotros tenemos que estar ahí dispuestos, preparados y armados. ¿Y por qué tenemos esa falta de conciencia o cultura? Bueno, yo creo que puede haber motivos múltiples, ¿no? Pero yo simplificaría. Vamos a ver, nosotros hemos tenido una historia beligerante importante. Nosotros fuimos el hegemón, fuimos el Estados Unidos, ¿no? Su época. No, Europa ha ido a Estados Unidos, ha atravesado el Atlántico, la famosa conexión transatlántica, por la audacia de los españoles, que fuimos los que lo lanzamos, ¿no? En aquel momento. No quiere decir que seamos nada especial, pero en fin, somos los que hacemos ese cambio. Luego se produce una serie de vicisitudes, viene la caída de nuestro imperio, por decirlo así, de nuestra potencia, y pasamos pues casi 2 siglos de aislamiento, de ensimismamiento empobrecedor, y sin participar en los conflictos, ¿no? Sin estar en las relaciones exteriores. Y nos parece que no hay riesgos, que esto es, y no es así. Hay otro momento, el segundo, importante, a mi juicio, que es que cuando se profesionalizan las Fuerzas Armadas, se cambia el modelo, y lógicamente se va a un modelo en el que ya no hay un reclutamiento ordinario, etc. Hay una cierta discusión ahí sobre si eso es bueno o no, desde el punto de vista de la educación, etc. Yo creo que son temas distintos. Y de hecho nosotros hacemos muchos esfuerzos para que las universidades o los colegios y tal debatan estos temas y tengan expertos a su disposición para poder... porque no creemos, naturalmente, que la forma de educar a la gente sea solo a través de las armas, ¿no? Pero, en fin, tenemos una laguna ahí que tenemos entre todos que rellenar. A modo de conclusión, y ante esa cumbre de la OTAN que ya ha empezado y que mañana tiene su día completito, si buscáramos un titular, Adolfo, sería: no existiría el estado de bienestar si antes no tenemos seguridad y defensa. Sin duda alguna. En mi opinión, eso es así incontestablemente, vamos. Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación Atlántica Española, muy atentos a una cumbre fundamental para nuestro futuro próximo. Gracias, Adolfo. Suerte. Gracias a vosotros.